Bien, buenas tardes. Damos inicio a la clase de hoy, martes 16, estamos jueves 16 de junio del año 2022 para la asignatura de cálculo vectorial. Bien, continuamos con la programación semanal, vamos revisando. Bien, estamos en la séptima semana del curso, estamos en la clase 14, jueves 16 de junio, y deberemos avanzar con los temas de esta fecha. Pero aún tenemos temas pendientes, ¿no es cierto? Estamos todavía en las derivadas parciales, interpretando la geometría, y seguimos avanzando. Además, asignaremos la tarea 2 del segundo parcial. Bien, habíamos avanzado hasta un ejemplo de aquí. Calcule las rectas tangentes al toro z cuadrado más 4 menos raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, todo el cuadrado es igual a 4 en el punto dado. Ya. Y habíamos hecho primero un despeje de la z, un despeje algebraico, ¿no? Movemos todo esto al lado derecho con signo menos, y luego este cuadrado queda con raíz cuadrada al lado derecho. Ahí queda la z libre, que es la función. Eso me va a dibujar solo la mitad del toro, por eso también colocamos la segunda parte, que es la parte de abajo del toro, con otro nombre de función, g de xy. Cambiamos el signo a la raíz y va a generarse la figura de abajo. Esto ya verificamos en la graficadora. Está el toro completo y un punto para calcular. Ahí vamos a hacer el cálculo de rectas tangentes. Obtuvimos las dos derivadas parciales ya, la f sub x y la f sub y, y también hicimos unas verificaciones con GeoGebra en cuanto a las pendientes. Ya, la pendiente m sub x va a ser igual con la pendiente m sub y, porque los valores son iguales, ¿no? Entonces, sigamos. Me dicen si hay preguntas o dudas, por favor. Aquí las dos pendientes van a ser iguales porque la x y la y comparten el mismo valor, ¿no? 4 y 4 son idénticas. Y las derivadas parciales solo variaba o solo cambiaba en la y para la f sub y en la x para la f sub x. Como son iguales, todo va a ser idéntico. Por consiguiente, voy a poner aquí la pendiente en y es igual al mismo valor, ¿no? Menos 1,04,587. M sub y es igual a menos 1,04,587. Esto ya habíamos verificado en GeoGebra, ¿no? Ya. Bien, pendientes negativas generan rectas de ángulo obtuso. El razonamiento que ya vimos era el siguiente, ¿no? Cuando el ángulo es agudo, la pendiente es positiva. Estamos hablando del ángulo con respecto a la horizontal. Ahí le estamos llamando pendiente positiva. M mayor que 0. Ya.
Si el punto P es el que estamos proyectando, que es el que está aquí, P, para llegar al punto Q en pendiente positiva deberá desplazarse hacia atrás la coordenada, ¿no? Hacia atrás. Estamos haciendo una proyección al cero, al nivel 0. Y por lo tanto de ahí debe moverse hacia atrás, de aquí hacia atrás, para allá. Eso cuando es positiva. Cuando es negativa, la recta se genera con ángulo obtuso. Estamos hablando de este ángulo de acá, ángulo obtuso. El punto P es el que está aquí, este es el punto P. La pendiente aquí es negativa. Pendiente negativa, ángulo obtuso. Por lo tanto, cuando hacemos la proyección y queremos llegar al punto Q, nos vamos a dirigir hacia adelante en la coordenada en la que estemos analizando. Puede ser la X o puede ser la Y, ¿no? Eso es por la pendiente. La pendiente o el signo de la pendiente determina esto, ¿no? Hacia adelante. ¿Ya? Ahorita estamos en este caso, pendiente negativa. Vamos a llegar al punto Q, nos moveremos hacia adelante en la coordenada. Entonces pongamos distancias. Ya, esas son las distancias para llegar a los puntos, ¿no? Primero vamos a sacar con X. Lo llamaremos una distancia sub X es igual. Y ahí teníamos ya una pequeña fórmula que salió de ese análisis trigonométrico, ¿no? Que era en valores absolutos la z dividido para la pendiente. En X en este caso. En valores absolutos. Vamos a calcular el número. Valor absoluto z. Z es la coordenada del punto, este de aquí, 1.12019. Y la pendiente es la que hemos calculado, la m sub x, que es negativa, menos 1.04587. ¿Cuánto da, por favor, este número ya en valor absoluto, ¿no? Ya no con el signo menos, sino en valor absoluto. ¿Cuánto da, por favor? 1.12019 dividido para 1.04587. $107,106. 107,106. ¿Alguien más? En pendiente negativa nos desplazamos hacia adelante en la coordenada X, porque estamos analizando distancia en X. Ya, en Y, parecido, ¿no? Z para la pendiente en Y, en este caso es la misma, son idénticas, ¿ya? Por lo tanto el valor va a ser el mismo. Este también se desplaza hacia adelante, pero en la coordenada en Y. ¿Ya? Entonces calculamos los puntos Q y R. Bien, Q es con respecto a X y R con respecto a Y. Calculemos Q y R. Q se mueve en el eje X.
Por lo tanto vamos a sumarle, porque nos movemos hacia adelante, la coordenada en X, 4 más y el valor que hemos calculado de distancia, 0,7106, en Y no se mueve ni para adelante ni para atrás, por lo tanto se mantiene la coordenada 4. Y en Z estamos en el nivel 0. ¿Ya? Entonces tenemos la primera coordenada, o las primeras coordenadas del punto. Sería 5.0706 5.0706,4 y coma 0. Ya, este ya me sirve para hallar el vector director PQ. Punto R. Punto R. En 4 no se mueve ni para atrás ni para adelante, queda 4. Perdón, en X. Y en Y sí se mueve para adelante, entonces sería 4 más 1, 0, 7, 106, 0. Bien, en X permanece ahí. Y en Y sería el mismo valor, 507, 106, 0. ¿Ya? Vectores directores y rectas tangentes. Bien, vectores directores. PQ. PQ. Símbolo de vectores. Ya, en componentes vamos a ponerlo. P tenemos por acá. Tenemos el punto P. Vamos a copiarle. Ya tenemos el punto P, el punto Q, y el punto R. Bien, vector PQ. Q menos P sería este 5 menos este 4, queda 1, que es esta distancia, 107, 106, positivo. 5 menos 4, positivo, ¿no? 1.07, 106, en Y, Q menos P, 4 menos 4, 0, y en Z, negativo, 0 menos Z, ¿no? Entonces queda menos 1.12, 0.19, vector PQ. Y de una vez le ponemos la recta tangente con el punto P y el vector PQ. Ya. 4 y 1.12019 del vector, más 107, 106t. En Y no hay nada, 0, y en Z negativo, menos 1.12019t. T pertenece a los reales y ya tenemos la recta tangente. Bien, vamos con el otro vector, PR. PR. Bien, en X tiene los mismos valores, R menos P, ¿no?
R menos P, 4 menos 4, 0, 0, en Y, R menos P, el 5 menos el 4, queda 1, 107, 106, positivo. Y en Z negativo, el 0 menos la Z, PR. Y la recta tangente, estos valores iguales, este ya no hay, 0. Y está aquí abajo, y este así, ahí quedaría. Y ahí concluye el ejercicio, analíticamente, ¿no? Revisamos la gráfica. Me dicen si hasta ahí hay alguna duda, por favor, alguna pregunta, alguna aclaración hasta ahí, por favor. ¿Alguien? No, mi parte se entendió. Ya. ¿Alguien? ¿Alguna duda? No, ingeniero. Ya. Bien, vamos a graficar, ¿no? En las gráficas vamos a hacer algunas verificaciones. A ver, f de xy es igual, me parece que era raíz cuadrada de 4 menos paréntesis al cuadrado, 4 menos raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ya, esa es la parte superior del toro. Y la de abajo es la misma pero con G y con signo negativo. Ahí tenemos un toro completo. Bien, el punto P, 4, 4 y 1, 12, 0, 19. Ya, ese es el punto P. Bien, hagamos verificaciones. Primero, las derivadas parciales me permiten obtener las pendientes. Derivada función variable, función f, variable x. Derivada función variable, función f, variable y. Pendientes a en el valor 4, 4. Y b en el valor 4, 4. Esas son las pendientes. Ya. Pendientes. Distancia sería el valor de z dividido para cualquiera de las dos, son iguales, ¿no? Entonces pongamos z dividido para c. 1.12019 dividido para c. Ya, esto es en valores absolutos, ¿de acuerdo? Yo este número con letra e, variable e. No es la e de los logaritmos, ¿no? Esta es otra e, es una memoria de lo que estamos haciendo. Bien, ya, e es en valor absoluto, entonces pongámosle menos e. Y ya, h ahora es, ¿no? Esta es la que vamos a hacer. Bien, pendiente negativa se mueve hacia adelante en coordenadas.
tanto en X como en Y, porque las dos pendientes son negativas. Si una pendiente fuera positiva, sería hacia atrás. Hay que fijarse bien en la pendiente, ¿no? La pendiente que obtuvimos. Bien, hallamos el punto Q. El punto Q va a ser la coordenada en X, que es 4, hacia adelante, más H. En Y no se mueve y en Z es 0. Esa es la coordenada del punto Q. Ahí está. Ya vamos a comparar con lo que hicimos en el Word. R. En X no se mueve, es 4. En Y se mueve H hacia adelante, más H. Y en Z, 0. Tenemos el otro punto que es R. Q y R. Ya, vectores. Vector PQ y vector PR. PQ y PR. Y las rectas tangentes con el punto P y los dos vectores que acabamos de obtener. Ya, ahí está el punto P. Bien, comando curva va a ser 4, 4 y 1.12, 0.19. Ya, completamos con el vector, con el primer vector. 107, 106, T, 0 y menos 1.12, 0.19 T. Parámetro T de menos 2 a 2. Primera recta tangente. Ya, hacemos verificaciones. Primero, la recta debe ser totalmente tangente o perfectamente tangente. Veámosle. Sí, claramente es tangente, ¿no? No le corta ninguna otra parte al toro. Solo en ese punto le topa. Eso es tangente. Ya. Y luego vemos si es paralela al eje rojo, al eje Y, al eje X. Veámosle. Ahí está. Claramente es paralela, ¿no? Esta recta de aquí es paralela al eje X. ¿Ya? Tenemos ya verificaciones. Vamos con la otra. Tenemos el segundo vector. Vamos a poner curva. Lo mismo, 4, 4, 1.12, 0.19. Vector. En X 0, en Y más 1.07, 106T. Y en Z negativo, menos 1.12, 0.19 T. Parámetro T y de menos 2 a 2. Ya, segunda recta tangente. Primero, vemos que sea perfectamente tangente. Color azul le voy a poner, ¿no? ¿Ya? Si es tangente, se le visualiza claramente, es tangente. ¿Ya? Las dos son tangentes. Y luego vemos si es paralela. Ahí está. Las dos son paralelas, ¿no? A cada eje. Esta es paralela al eje verde y esta es paralela al eje rojo. Paralelas, ¿de acuerdo? Si estuviera mal va a salir, aunque sea tangente, va a salir aquí con inclinación, ¿de acuerdo? Si estuviera mal calculado. Se va a ver clarito. ¿Ya? Entonces son dos verificaciones. La una es que sean perfectamente tangentes y la otra es que sean paralelas. Ahí tenemos las dos verificaciones de que está bien hecho. Ya, todo esto le hice con comandos de GeoGebra. Vamos a comparar lo que acabamos de obtener con lo que obtuvimos en Word. ¿Ya?
Bien, comparemos la primera. 4 más 1, 0, 7, 106. Está bien, estos dos negativos. Igual, ¿no? Para la otra, esta azul. 4 más 1, 0, 7, 106. Es esto. Los dos negativos. ¿Ya? Esto fue hecho con comandos de GeoGebra y esto fue hecho con el cálculo. ¿Ya? Ahí están las verificaciones. También tenemos las coordenadas de Q y R. Bueno, aquí ya no se lo vio, pero sí se lo puede ver acá en GeoGebra, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? Ahí concluye el ejercicio, ¿no? Ahí concluye el ejercicio. Ya está resuelto. Tenemos las gráficas y todos los cálculos. Ya, entonces, como les dije, ese análisis que hicimos de las triangulaciones solamente era para deducir estas de aquí, ¿no? Y a partir de ahí ya hay que razonar simplemente, recordar por qué es hacia adelante o por qué es hacia atrás. Esto. ¿Ya? Si se olvidan de eso, hay que hacer otra vez ese análisis gráfico. Vamos a hacer otro. ¿Alguna pregunta, por favor? Calcular las dos rectas tangentes a la esfera. Bien, vamos a trabajar con una esfera ahora, ¿no? Una esfera. Vamos a poner una esfera con desplazamientos x menos 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado y más z menos 2 al cuadrado. Eso es igual al radio al cuadrado, que podemos ponerle un radio de 3, 9, ¿no? Un radio de 3, eso es igual al radio al cuadrado, 9. Ya. Tenemos la esfera en el punto P, en el punto superficial P. Y el punto vamos a obtener de la gráfica. Ya. Bien, graficamos. Bien, le puse x menos 3, creo. X menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado y más z menos, a ver, y menos 4 y z menos 2. Y menos 4 y z menos 2 al cuadrado. Esto es igual a 9, radio 3. Bien, tenemos una esfera. Listo. Y de esa esfera vamos a obtener un punto donde vamos a calcular la tangencia. Bien, vamos a ver un punto. Vamos a ponerle por aquí. Por aquí. Ya, ahí está el punto. Este sería el punto P.
Ahí está la esfera y el punto, ¿no? Pongamos los datos del punto. 254,799. Dos 48,841. Y el nivel Z 455,163. Ya. Bien, pegamos la gráfica. Ya. Y vamos con las derivadas parciales. Derivadas parciales. Partimos de la función f de x y, ¿no? Entonces tenemos la ecuación de la esfera el despeje de la z, ¿ya? El despeje de la z, que a su vez es la función, ¿no? La z es la función. Entonces despejamos esta z con álgebra, ¿no? Álgebra básica. Todo esto va a moverse al lado derecho. Sería 9 menos paréntesis x menos 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado. Ya está movido estos dos. Quedó este paréntesis. Despejamos de este cuadradito de aquí, pasa al otro lado con raíz cuadrada. Todo esto raíz cuadrada. ¿Ya? Y quedó solo el z menos 2. Finalmente se mueve este 2 al otro lado y sería más 2. Véanle por favor si está bien despejada la z. El Y menos 1. En el Y va negativo. Le puse positivo. Muchas gracias. Este viene con menos, ¿no? Perfecto. Véanle por favor. Bien, esta sería la f sub x, ¿de acuerdo? No, perdón, la f de x y, no la f sub x, la f de x y. Esto va a dibujar la parte de arriba de la esfera. Si quisiera dibujar también la parte de abajo, completaré con otra función que se llamará g de x y. El signo va a ser solo de la raíz, ¿no? G de x y solo de la raíz, no de este desplazamiento. Este desplazamiento es hacia arriba. Y ahí tengo g de x y. Si graficamos la f y la g acá, deberá volver a dibujarse la esfera. Veamos. F de x y es igual a la raíz cuadrada de 9 menos los paréntesis x menos 3 al cuadrado
menos y menos 4, ¿no? Y menos 4 al cuadrado, y acá fuera de la raíz más 2. A ver qué dice. F de xy es igual a la raíz cuadrada de 9 menos los paréntesis x menos 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado, ya, y acá afuera más 2. En la segunda es menos y menos 4. Estoy poniendo otra vez más. Ya, ahí sí, ¿no? Listo. Esta sería la parte de arriba de la esfera. Ya, ahí. Bien, y la parte de abajo va a ser la misma, pero con la letra G y con el signo menos. Ahí está la parte de abajo de la esfera y completamos la esfera. Ya. Bien, trabajamos solo con la función f. Solo con la f, ¿no? Aquí está el punto P. Ya, ahí, punto P. Llevémosle esta gráfica. Ya, ahí sí, ¿no? F de x y 9 menos x menos 3 al cuadrado menos y menos 4 al cuadrado y más 2. Con esta trabajamos, ¿no? Con la f de x y. Vamos a hacer derivadas parciales. F sub x. El 2 cuando se derive va a ser 0, este 2 no va a intervenir en nada, ¿ya? Y derivamos para x. Toda la raíz cuadrada contiene variable. Entonces, 1 sobre 2 veces la raíz. 1 sobre 2 veces la raíz. Y por la derivada de todo lo que está dentro de la raíz. X es la variable. Ya, dentro de la raíz sería 9, 0. Esta es la variable. Menos 2, paréntesis x menos 3. Y derivamos lo de dentro del paréntesis 1. Esto es constante, 0. Y eso sería toda la derivada parcial f sub x. Véanle por favor. Ya, simplificamos. Este 2 con este 2 son factores. ¿Ya? Y quedó esto. No haría falta destruir el paréntesis, ¿no? Ahí queda. Ya, si quieren destruir el paréntesis no hay problema. En lo posible evitar destruir paréntesis para que no haya ningún tipo de error, ¿no? De pronto aquí me equivoco y pongo en vez de menos por menos más y le dejo x menos 3, ya estaría cometiendo un error, ¿no? Entonces mejor no le destruyo nada y queda ahí. Esa es la derivada parcial para x. Para y, el mismo proceso. F sub y. Esto va a ser igualito, ¿no? 1 sobre 2 raíz, la derivada de 2 es 0 y derivamos lo de adentro.
aquí adentro. Esto es 0 porque es constante y derivamos esto. Menos 2 y e menos 4. Ya. Simplificamos. 2 con el 2. Dejamos el paréntesis. Y tenemos la siguiente derivada parcial. Ya están las dos derivadas parciales. Ahí terminan las derivadas parciales. Las pendientes. Ya. Las pendientes se calculan en el punto P. En el punto P. Tenemos el punto P. Este. 2.54, 799, 2.48, 841, 455, 163. Ya, tenemos el punto y tenemos las derivadas parciales. Calculamos. Pendiente en X. M sub X. Es la derivada parcial para los valores X y Y. 2.54, 799, 2.48, 841. Reemplazamos valores. 2.54, 799, 2.54, 799 y 2.48, 841. Ya, valores calculados, por favor, si me ayudan. Primero arriba, ¿no? En el numerador primero. 254 menos 3, o sea, 254, 799 menos 3 da negativo. Con este signo se hace positivo. ¿Cuánto da este numerito, por favor? Esta resta. A ver. 254, 799 menos 3. Dos 54, 799 menos 3. 045, 201. Muchas gracias. 045, 201. Positivo, ¿no? Porque aquí dio negativo y con este menos se hace positivo. Ya, abajo toda la raíz es positiva. Por lo tanto, esta pendiente va a ser positiva. ¿Cuánto da abajo? Ya toda la raíz, por favor. 9 menos este paréntesis al cuadrado menos este paréntesis al cuadrado. Todo raíz cuadrada. ¿Cuánto da? $255, 162. ¿Alguien más, por favor? Toda esta raíz. $163. Fijaránse en el sexto decimal, no sé si es 2 o 3 este quinto decimal. Vamos a ponerle 3 por si acaso. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué es ese 6, Jederick? 663. Si no, Inge, presione mal, es 2. Ya. Luigi me pone 255. ¿Qué es eso? A ver, tenemos 255 y 263. A ver, ¿cuál vale? Por favor, véanle bien. 255 o 263. Véanle bien, por favor. Esta raíz, ¿no? Esta raíz de aquí.
0.55, 162, dice la mayoría. Bien, igual vamos a verificar, ¿no? Si es que hay errores, van a aparecer en la verificación. Bien, por favor, la división ya de esta. 0.45, 201 para 255, 162. 0. 177.15. Muchas gracias. Ya tenemos la pendiente en X. Ya, antes de pasar a la pendiente en Y, hagamos la verificación rapidito, ¿no? Derivada de la función con la variable X. La función es f, la variable es X, y le pedimos que calcule en los valores de P para X y Y. Entonces A en los valores 2.54, 799, 2.48, 841. 0, 177.15. 0.177.15, perfecto, ahí ya no hay dudas, ¿no? Muy bien, vamos con la otra. Pendiente en Y. Pendiente para Y. Es la derivada parcial en Y en los mismos valores de X y. Aquí va a cambiar. Este es Y menos 4. Entonces Y 2.48841 menos 4. Y abajo es exactamente el mismo valor. Ya, arriba entonces, por favor. ¿Cuánto da esta operación? 2.48841 menos 4. También positivo, ¿no? Daría dos positivos en este caso. 2.48841 menos 4. Negativo, y con este negativo positivo. 2.48841 menos 4. Uno 51, 159. Y la división, a ver, 1.51, 159. Ya, y la división dividida para 255, 162. Uno 51, 159 dividido para 255, 162. Pendiente positiva. 0.59, 24. Perfecto. 0.59, 24, 0. Y también verificamos. No nos lleva nada de tiempo verificar, ¿no? Derivada de la función f para la variable y, y pedimos que calcule c en los valores de x y del punto 254, 799, 248, 841. 0.59, 24. 0.59, 24. Perfecto. Bien, ya estamos bien. Listo. Las distancias. Ya, aquí tenemos dos distancias, en X y en Y. Pendiente positiva, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Alguien, por favor, que responda. ¿Hacia atrás o hacia adelante? Pendiente positiva. Hacia atrás. Hacia atrás, perfecto. Hacia atrás, muy bien. Pendiente positiva se mueve hacia atrás por la inclinación, ¿no? Se mueve hacia atrás, perfecto. Ya, distancia sub x. Las dos dio pendiente positiva. No siempre va a dar así, ¿no? En este caso dio dos pendientes positivas, antes dio dos pendientes negativas. Podría dar una positiva, una negativa, o una negativa, una positiva.
combinada, ¿no? Todo dependerá de dónde le ubique el punto, dónde esté ubicado el punto. Si pongo en otro lado va a cambiar el signo de la pendiente. Bien, sigamos. Distancias. Era valor absoluto de z sobre la pendiente. Z sobre la pendiente en x en este caso. Ya, no hace falta el valor absoluto porque la pendiente es positiva. Y la z también es positiva. 4.55, 163 es la z. Y 0.17715 es la pendiente. ¿Cuánto da por favor esta distancia? 4.55, 163 dividido para 0.17715. 4.55, 163 dividido para 0.17715. 25, 69, 365. Ya. 25, 69, 635. Ya. Listo, esa es la distancia en X y con eso nos movemos hacia atrás. De aquí. Es 36.5. Puse mal. 69, 36.5, ¿no? Ya, muchas gracias. Distancia en Y. La misma fórmula. El mismo análisis, pendiente positiva. Z es la misma. La pendiente en Y. Pendiente en Y. 0.5924. Ya, ¿cuánto da por favor? 4.55, 163 para 0.5924. 7, 7.68, 33.7. Ya. Listo, esas dos serían las distancias. Puntos Q y R. Puntos Q. Q es con respecto a X. Bien, del punto P 254, 799 nos movemos hacia atrás 2569. $365, coma. En Y no se mueve ni para adelante ni para atrás, se mantiene en Y. 248, 84.1. Y en Z estamos en el nivel 0. ¿Cuánto da por favor la coordenada del punto P? 254, 799 menos 2569. Debe dar negativo. Tal vez 22 punto algo, ¿no? A ver. 254, 799 menos 25.69, 365. Menos 23, 14, 566. Menos 23, 14, 566. Perfecto. En Y no se mueve, se mantiene en 248, 841 y en Z 0. Ya, punto Q. Punto R. En R se mueve en Y. Hacia atrás también, ¿no? Entonces se mantiene el punto en X
y se mueve hacia atrás menos esta distancia, 768, 337. Y 0. Cuéntala, por favor. 248, 84, 1 menos 768, 33, 7. Negativo. 248, 84, 1 menos 768, 33, 7. Menos 5, 19, 49, 6. Muchas gracias. Menos 5, 19, 49, 6. Listo. 0. Muy bien. Todo podemos verificar, ¿no? Esto es R. ¿Ya? Y vamos con los vectores y rectas tangentes. Vectores y rectas tangentes. El punto P el punto Q y el punto R. Vector PQ. Vector PQ. Símbolo de vectores. Ya. Y es Q menos P. Entonces menos 23 menos 254 se van a sumar negativamente, mantiene el signo y sumaría la distancia, ¿no? Que era esta, 2569, 365. Negativo. En Y tiene los mismos valores, sería 0. Q menos P, 248 menos 248, 0. Y en Z, negativo. 0 menos 455, 163. Ya, y de una vez armamos ya la recta tangente aquí. X, Y, Z. Punto P, 254, 799, 248, 841 y 455, 163. Valores del vector. Menos 25.69, 365T. En Y 0 y en Z negativo. Menos 4.55, 163T. T pertenece a los reales y está concluida la primera recta tangente. Ya. Siguiente vector, PR. PR. En X no se mueve, 0. O sea, se resta, ¿no? R menos P
es el mismo valor, 254, 799 se restan 0. Y en este se suma negativamente, el menos 5 menos 248. ¿Ya? Entonces da la distancia negativa esta, 768 con negativo 337. Y en Z lo mismo, negativo. Ya. Armamos la recta tangente parecida a esta de aquí. ¿Ya? Aquí no hay valor. Ya. Y acá es negativo, menos 7.68 337t. Y eso sería todo. Hacemos ya las verificaciones finales, ¿no? Con la gráfica. Bien. Habíamos llegado hasta las dos pendientes, ¿no? La B y la D son pendientes. Saquemos las distancias. Z, que es 455, 763, dividido para B. Esta es la distancia en X. Es este número con variable E. No hay que preocuparse, ¿no? No es la E de los logaritmos, es una variable, una memoria que está tomando el programa. E. Ya. Y la otra es, saquemos de una vez el punto Q. Se va hacia atrás, ¿no es cierto? Se va hacia atrás. Entonces es 2.54799, menos D, coma, en Y no se mueve, 248.841, y en Z es 0. Ya, ese es el punto Q. Ya está más alejado, ¿no? No hace falta que lo veamos, pero ya tenemos el punto Q. Vamos con la otra. La distancia sería con esta pendiente que es D, esta es la pendiente de esta derivada, y con Z, que es este número, 4.55163 dividido para esta distancia, para esta pendiente, perdón, D. Ya, esa es la distancia en Y, esta, 768. Todo eso ya podemos ir verificando. Bien, ponemos las coordenadas de R. En X no se mueve. 2.54, 799. En Y se mueve hacia atrás. 2.48841 menos H. Menos H. Y 0. Ya, ahí apareció R. Esta sí se vio. No importa, ¿no? Vamos con los vectores. Vector PQ. Vector PQ. Y recta con ese vector PQ. 2.54799, 2.48841 y 4.55163 del vector. Menos 25.69423 t, 0 y menos 4.55163 t. Parámetro t de menos 2 a 2. Ya, primera recta tangente, color rojo, y hacemos las visualizaciones. Que sea tangente, si es tangente, y que sea paralela a los ejes, al eje, ¿no? Al eje X. ¿Sí? Ahí está, es paralela. Esas dos verificaciones son fundamentales, ¿no? Que sea tangente perfecta y que sea paralela al eje. Está bien esa recta. Ya, la otra. Tenemos vector PR. Vector PR. Y recta.
2.54799, 2.48841 y 4.55.163 del vector 0, menos 7.68334t y menos 4.55163t. Parámetro t de menos 2 a 2. Ese es la otra recta tangente. Ya, esta le pongo en color azul. Y nuevamente observamos. Es tangente. ¿Sí? Claramente se ve, es tangente. Y vemos si es paralela. Ahí está, si es paralela. ¿Ya? Esas son las verificaciones. Y comparamos con los valores calculados, esta recta roja y esta recta azul. Eso es lo que tenemos que comparar. Ya, la roja, 254.799 menos 25.69.42 3, 25.69.36. ¿Por qué varió tanto? $25.69.42.3, 7.68.33.4, 33.7. La pendiente en X 0.17.715. Esas sí vimos, ¿no? Las pendientes que estaban bien. Las distancias, comparemos. A ver, esta es la pendiente y esta es la pendiente. Esta es la distancia, 25.69, 4.22. A ver aquí, ¿por qué varía tanto? Si alguien me ayuda revisando esta división, por favor. Inge, Dígame. debe de ser. La Z es 455.763 y la pendiente en X es 0.177.15. Esta división, 455.163 dividido para 0.17715. Sí sale lo mismo. ¿Este valor está bien? Ya, si está bien, no hay problema, ¿no? Puede ser que por la cantidad de decimales esté variando un poco. No está variando aquí, que sería lo grave, ¿no? Creo que está variando a partir del tercer decimal. 25.69.3 tenemos aquí. Y acá salió 25.69.4. Podría ser, ¿no? Podría ser que por la cantidad de decimales ahí está diferencia. Pero no es tan grave porque estamos a partir del tercer decimal. Si redondeáramos a 3 decimales ya no habría diferencia, ¿no? Se quedaría en 69.4. Igual esta de acá quedaría en 69.4. Aquí, ¿cuál era esta? 69.4 redondearía en 3 decimales, ¿de acuerdo? Ya. Si está bien esto, no hay problema. La otra, esta distancia en Y. Esta sí creo que estaba igual. Distancia en Y es
esta derivada c, este es, ¿no? H, 768, 333. 768, 333. Aquí varía en el quinto decimal. Ya, creo que este estaba bien, ¿no? Pendiente en Y. 05924. Y la coordenada 455, 163. Ya, estamos bien, ¿de acuerdo? No estaría mal, está bien. Hay diferencia, pero a partir del cuarto decimal, quinto decimal, ahí hay diferencia. Ya, que en estas cantidades no es significativo, ¿de acuerdo? No es significativo. Ya, eso hace que hagamos bien los cálculos, ¿sí? Y que no estemos copiando respuestas, porque si me copian respuestas ya no va a coincidir con estos cálculos de aquí y ya no les puedo hacer valer. Sí está claro, ¿no? Todos los cálculos son hechos con la calculadora a mano aquí, y las verificaciones solo son para eso, para verificar, no para copiar, para verificar. ¿Ya? Entonces sale diferente, pero no es significativo. Pero eso no significa que me van a copiar estas respuestas de acá. ¿Ya? Eso es lo que salió acá en GeoGebra. La diferencia no es significativa. La respuesta está correcta, es válida, ¿no? Ya, entonces tendríamos las respuestas calculadas, ¿ya? Y las que hace GeoGebra. 2569, no hay diferencia significativa, menos 455 y 768, 33, ya, damos por válido esto, ¿no? Está bien hecho. Ahora sí, alguna pregunta, por favor, alguna duda, No, ingeniero. alguna aclaración de alguien, por favor. Bien, pasamos al siguiente tema. Notación. La notación de las derivadas parciales depende de la forma en que esté expresada la función. Para funciones explícitas de la forma f de xy, en donde la variable z está despejada, las derivadas parciales se expresan como f sub x y f sub y. Es lo que hemos hecho ya, ¿no? Aquí teníamos una ecuación, tanto en el toro como en la esfera, ¿no? Una ecuación implícita del toro. ¿Qué significa implícita? Que están mezcladas las variables, ¿no? O sea, no están despejadas. Esta es una ecuación implícita del toro. Mientras que esta es la z despejada, que es una ecuación, una función explícita. Esta de aquí es explícita, esta también es explícita. Esta de acá es implícita. En la esfera de igual manera. Les puse la ecuación implícita de la esfera. Esta de aquí es implícita. Ya, esta es implícita. ¿Ya? Y cuando despejamos la z, obtenemos la explícita. Funciones explícitas, ¿no? Son la z despejada. Iguales en primer nivel, ¿no? Ahí, si es que tenemos la ecuación, por ejemplo, del círculo, x cuadrado más y cuadrado es igual al radio al cuadrado, por ejemplo, a 4. Esa es la implícita del círculo. Pero ¿cómo obtenemos la función explícita? Despejando la y, en cambio, ¿no? En primer nivel. Despejamos la y es igual y ponemos la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado y ya tenemos la explícita. Nosotros derivamos hasta el momento con las explícitas, ¿de acuerdo? Iguales en primer nivel, ¿no? Se deriva la y, que es la f de x, y es la explícita. A esas les llamamos explícitas. Bien, hasta el momento hemos derivado con explícitas. Este concepto me está indicando eso, ¿no? F sub x y f sub y son las derivadas parciales o la nomenclatura o la notación cuando hablamos de funciones explícitas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos una esfera sin desplazamientos, ¿no?
x cuadrado más y cuadrado y más z cuadrado es igual a 1 radio al cuadrado, por ejemplo, es igual a 4. ¿Ya? Esta es la ecuación implícita de la esfera. De una esfera, ¿no? De una esfera, ¿ya? ¿Cómo obtenemos la explícita? Despejando la z algebraicamente. En este caso sería z es igual esta z, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado y menos y cuadrado. Esto va a dibujarme la mitad de arriba de la esfera. ¿Ya? Pero esta z pasa a ser la función f de x, y. Ya. Y a su vez, esta función tiene dos derivadas parciales, f sub x y f sub y, que se llamarían explícitas, ¿de acuerdo? Estas serían las derivadas parciales explícitas. F sub x y f sub y. En ningún caso es f', ¿no? Cuidado con poner f'. Es de f sub x y f sub y. Ya, y estas serían las derivadas parciales explícitas. Ya, esta es la que hemos venido trabajando. Por otro lado, si la función es implícita, se considera una ecuación de la forma f mayúscula de x y z es igual a 0, y en este caso las derivadas parciales se expresan como, y aquí aparecen unos símbolos nuevos. Entonces tenemos la ecuación implícita de la esfera, por ejemplo, ¿no? O de una esfera. ¿Ya? Y aquí trabajamos de manera implícita. Las derivadas implícitas se representan como, ya, primero, esta de aquí sería una función f mayúscula. F mayúscula de x, y, z no es una de 4 dimensiones, es una esfera. La esfera está en 3 dimensiones. Lo que estamos diciendo es que es una implícita con 3 variables, x, y, z. Esta de aquí, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado y menos 4. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado y menos 4. De tal manera que el 0 quedó en la parte derecha. Menos 4. Y eso es igual a 0. ¿De acuerdo? Solo le moví el 4 a este lado y a esta ya se le llama una f mayúscula. Ya, esta es una función implícita con x, y, z. Función implícita en 3 dimensiones. Esta sí se puede graficar, como ya hemos hecho, ¿no? La gráfica de una esfera que no está despejada la z. Bien, aquí trabajamos con derivadas parciales implícitas. Las
derivadas parciales implícitas se representan con estos símbolos especiales nuevos, ¿no? Estos no hemos utilizado antes. Entonces es parecido a un 6 al revés. No es una letra griega, no es ninguna letra griega, es solo un símbolo especial matemático. Es este símbolo de aquí. ¿Ya? Y derivamos la función z, ¿de acuerdo? La función z con respecto a la variable x. Eso significa que la y es constante. Tenemos la primera derivada parcial. Y la otra para la variable y. Nuevamente derivamos de manera implícita con el símbolo de derivada parcial de la función z, ahora para la variable y. ¿Ya? Entonces aparecen dos nuevas simbologías para las derivadas parciales. Estas utilizaremos cuando sean implícitas. ¿Cómo calculamos estas derivadas implícitas? Aún no vemos, eso vemos más adelante. Hay una fórmula para calcular esto. ¿Ya? Lo que debe quedar claro es que esta no es lo mismo que esta de acá. Esta es cuando es explícita, ¿no? Cuando es explícita. Y estas de acá son o se calculan cuando tenemos implícitas. ¿Ya? Y en implícitas usamos esta nomenclatura especial, mayúscula y variables. 3 dimensiones, 3 variables. Ya. Existe una tercera manera de notación de las derivadas parciales y son con las mayúsculas f sub x, f sub y y f sub z, que corresponde a la ecuación implícita f de x y z es igual a 0. Esta es una parte del proceso para calcular esto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la función implícita con el igual 0. Ya, esta sería, ¿no?, la función implícita. Y podemos calcular derivadas mayúsculas, parciales mayúsculas, f sub x, f sub y y f sub z. F sub x simple solamente sería 2x, ¿de acuerdo? Porque las demás son constantes. F sub y mayúscula, f mayúscula sub y sería 2y, porque las demás son constantes. 2y. Y f sub z, f mayúscula sub z, 2z en ese caso, ¿no? 2z, porque las demás son constantes. Ya, ahí tenemos otra manera de representar derivadas parciales, pero estas de aquí están incompletas, falta un paso más para llegar a esto. Estas son las derivadas parciales implícitas, pero estas de aquí ocupan esto de aquí, en la fórmula que veremos más adelante. Entonces la fórmula de estas de aquí utilizan esto que estoy calculando aquí, ¿de acuerdo? Entonces estas de aquí, una parte de esto. Ya, estas son incompletas todavía, son un paso más para llegar acá, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estas tres formas hasta el momento. No debe confundirse la notación de las derivadas parciales minúsculas de f sub x, f sub y de una función explícita con las derivadas parciales mayúsculas f sub x, f sub y, f sub z de una ecuación implícita, ¿de acuerdo? Estas son parte de las implícitas, pero son un paso antes de lo que vamos a calcular luego, que son estas de acá, estas derivadas parciales. Derivadas de orden superior. Las derivadas parciales de segundo orden y las demás de orden superior se calculan derivando una segunda vez con respecto a cada variable y se representan como f sub x, que va a ser la derivada parcial del segundo orden de la variable z o de la función z con respecto a la variable x en el segundo orden. Representamos como f minúscula con doble x,
f sub xx. Ya, y la otra, la f sub y o sub y va a ser la derivada de la z, que es la función en segundo orden, con respecto a la variable y en segundo orden. Estas de aquí son las segundas derivadas parciales. Es decir, que derivamos una vez y otra vez. Derivamos una vez y otra vez para la misma variable que hemos derivado primero. También se puede calcular las segundas derivadas con respecto a la otra variable. En este caso se denominan derivadas parciales de segundo orden mixtas o cruzadas y se representan como f sub xy. ¿Ya? Ahora estamos derivando la primera vez para variable x, se coloca aquí, y la segunda y última en cambio para variable y, se pone así. Estamos hablando de que estamos derivando en segundo orden la función z, primero para variable x y luego para variable y, en este orden, xy, pero aquí cambia, ¿no?, el orden. Esta es la última que derivamos, la y. Y esta fue la primera que derivamos, la x. Y cuando derivamos con y primero y luego con x, tendremos esta representación, f sub yx, en donde estamos derivando en segundo orden la z, la función z, ¿ya? Y primero derivamos para variable y luego para variable x. Esta es la última. Y esta es la primera. Tenemos esas nomenclaturas. Estas últimas derivadas parciales mixtas tienen la característica de ser iguales entre sí. F sub xy, esta es igual a esta, f sub y x. Por ejemplo. Bien, obtenga las derivadas parciales de orden superior de la función f de xy es igual a y por e a la x, vamos a poner la función. Esta es explícita, ¿no? F de xy es igual a y e a la x más x por el logaritmo natural de y. Ya, vamos a derivar dos veces, derivadas de segundo orden. Pregunto, ¿necesitamos la fórmula de la derivada de u por b? U por b' más b por u'. ¿Alguien, por favor? ¿Hay que hacer con la fórmula de variable por variable? No, No. ¿Por qué? porque se tomaría la otra variable como constante. Perfecto. No son nunca las dos variables al mismo tiempo. Perfecto. Entonces, si la una es variable, la otra es constante. Entonces ya no tendría variable por variable. Diferente fuera que aquí esté x por e a la x. Ahí sí necesito la fórmula de la derivada de dos variables, ¿no? De variable por variable. Si fuera x por e a la x, ahí sí. Porque la x va a ser variable y e a la x también variable. O acá, si pongo y por el logaritmo natural de y, ahí también tendría variable por variable. Variable y por el logaritmo natural de y, variable también. Variable por variable. En este caso no. Perfecto. Bien, entonces derivemos para x. E a la x es la variable. Entonces se deriva idéntica, ¿no? E a la x, la y es constante. Aquí queda y e a la x. Ya está derivado esa primera parte. Más x logaritmo natural de y. X es la variable. Su derivada 1. Queda la constante. Logaritmo natural de y. Véanle por favor si estamos bien. Ya. Y volvemos a derivar. Para x mismo. F sub x, x. Otra vez derivamos. X sigue siendo variable, entonces derivamos esto. E a la x se mantiene idéntico, esto no cambia, sigue siendo y por e a la x. Más
Y esto es constante, ya no hay, 0. Esta sería la segunda derivada. Por favor, véanle y me dicen si estamos de acuerdo, si hay alguna duda. Vamos con respecto a y. F sub y. Ahora y es variable. F sub y. Aquí. La y es variable. Esto es constante. La derivada de y es 1. Solo quedaría e a la x. Eso es constante. Más. Aquí. X es variable, ¿no? Perdón, es constante. Y y es variable. Derivamos del logaritmo natural de y, que es 1 sobre y. La x es constante. Quedaría x sobre y. O x por y a la menos 1 también, ¿no? Volvemos a derivar para la misma variable, para y. Otro subíndice y. Esto es constante, derivada 0. Esto es x por y a la menos 1. Y es la variable. Derivamos y a la menos 1. Entonces viene menos x por y a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Sigue. ¿Sí? Ya. Menos 2. ¿Cómo? Sí, está bien. Si le pongo arriba sería la menos 2. Si le pongo abajo a la 2, voy a ponerle acá un ladito también, ¿no? Es lo mismo que hacer esto. Aquí sería x por y a la menos 1. La primera derivación, ¿no es cierto? Por y a la menos 1. Y a la menos 1. Eso es de x sobre y. Ya, y cuando derivamos de esto, queda 0. Esto es 0. Este menos 1 viene acá, negativo. Y este se resta un exponente y sería 2, así. Cualquiera de las dos vale, ¿no? Si le ponemos así, le enviamos pero con positivo. Así. Si le dejamos acá, queda con negativo. Ya. Esa sería la derivada de segundo orden. Vamos a las parciales mixtas o cruzadas. En cambio ahora, derivamos la primera con x y la segunda con y. Entonces ya tenemos esta primera derivada. Esta, y vamos a volverle a derivar, pero ahora para y. F sub x, y. Ahora y es variable, ¿ya? Entonces, si y es variable, nos quedaría lo siguiente. Como y es variable y la e a la x es constante, se deriva y queda 1, e a la x. La y estamos derivando ahora. Más. Aquí sí se deriva, sería 1 sobre y, o y a la menos 1. Y ya está. Esta es la derivada de segundo orden, pero mixta, cruzada, ¿no? Ya, vamos con la otra. Esta era la primera derivación. Vamos a volver a derivar, pero ahora para variable x. Para variable x, f sub y, x. E a la x se mantiene igualita porque es variable, e a la x. Y aquí derivamos y queda 1. Veanle si estamos bien. ¿Cuál es la característica de estas derivadas cruzadas? Que las dos son iguales. Se verifica que las dos son iguales. La f sub xy es igual a la f sub y sub x. Miren, son iguales. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay. Diferenciales. Bien, muchas gracias. Diferenciales. Definición, interpretación geométrica, linealización, cálculos aproximados.
Los incrementos infinitesimales representados como delta x, delta y, delta z, hablamos de letras griegas mayúsculas, ¿no? Delta x, delta y, delta z, permiten obtener diferenciales de funciones de dos o más variables que se representan como dx, dy y dz. Estamos hablando ya de diferenciales. Así, un incremento delta z en la función z es igual a f de x, y es delta z es igual a f de x más delta x y y más delta y menos la función original f de x, y. Esta parte de aquí es el fundamento de las derivadas, cuando ponemos límites. Los incrementos son la base de las derivadas, por lo tanto, se sabe que las diferenciales en dos dimensiones se representan como dy es igual a f' de x por dx. Ya, vamos a las dos dimensiones, ¿no? Lo que se ve en primer nivel. En primer nivel se analizan las funciones y es igual a f de x. Y se derivan esas funciones. Y es igual a f de x. Y se deriva. Esta es y' es igual a la derivada de y sobre dx de la función f de x. Ahí aparecen los diferenciales de y sobre dx. A su vez, cuando hacemos el despeje de los diferenciales pasamos a las integrales, ¿sí o no? Cuando despejamos los diferenciales pasamos a las integrales, porque lo que tenemos es una función de y es igual a y' por dx. Lo único que hice es un despeje, ¿no? El de x viene a multiplicar acá y el de y quedó libre. De y es igual a y' por dx, que es lo mismo que la f'. La y' es la misma, ¿no? La derivada. También podemos representarle así, f' de x por dx, una derivada. ¿Y para qué nos sirven los diferenciales? Para integrar, porque ya podemos integrar esta de aquí ya, le podemos integrar al diferencial de y. ¿Ya? Y también le podemos integrar a la derivada, que es el proceso inverso nada más, ¿no? Aquí lo que estaríamos haciendo es integrando la f' de x con el diferencial de x. Recuerden que las integrales tienen que tener diferenciales, no podemos poner un símbolo de integral sin diferencial. Siempre lleva un símbolo de diferencial. Aquí la integral del diferencial es la variable. Y acá la integral de esta función, la que sea, ¿no? Integramos con dx. Volvemos a la función original, que era la f de x, el proceso inverso. ¿De acuerdo? Esto de aquí tiene que ver con los diferenciales. Lo que estamos indicando aquí. Diferenciales. En el caso de una función diferenciable de dos variables, z es igual a f de x y, se definen las diferenciales de x y de y como variables independientes, es decir, pueden tomar cualquier valor numérico, y por lo tanto la diferencial de z, también conocida como diferencial total, se define como dz es igual a la derivada parcial en x por un diferencial de x más la derivada parcial en y por un diferencial de y, es decir que es una ampliación de las funciones de primer nivel, ¿no? Las de f de x, porque aquí solamente trabajamos con f' y un diferencial, y acá trabajamos con derivadas parciales y dos diferenciales. ¿De acuerdo? Los diferenciales de las variables independientes. Sería como una extensión de lo de acá, de esta, ¿no? De esta de aquí.
o su equivalente con el otro símbolo de las derivadas parciales implícitas, que sería dz es igual a la derivada parcial de la función z con respecto a la variable x con su diferencial de x, que es lo mismo de esto, más la derivada parcial de la función z con respecto a la variable y, que es esta, por su diferencial de y. Esta definición puede extenderse de manera intuitiva a las funciones de 3 o más variables. Así, para una función w igual a f de x y z, la diferencial total es de w, la derivada parcial por el diferencial de x, la derivada parcial por el diferencial de y, más la derivada parcial por el diferencial de z, de w. Estas diferenciales se denominan diferencial total. Definición de diferencial total. Si z es igual a f de x y delta x y delta y son los incrementos en x y en y, entonces las diferenciales de las variables independientes de x y y son de x igual a delta x y de y igual a delta y. Y la diferencial total de la variable independiente z es dz es igual a la derivada parcial con respecto a x por dx más la derivada parcial con respecto a y por dy, o su equivalente f sub x por dx más f sub y por dy. Ejemplo. Calcule la diferencial total de la función f de x y es igual a 2x por el seno de y menos 3x cuadrado por y cuadrado. Vamos a calcular dz. ¿Por qué dz? Porque la f de xy es la z. F de xy es igual a 2x por el seno de y, 2x por el seno de y, menos 3x cuadrado por y cuadrado. Esta es explícita. Explícita, ¿no? Bien, ¿qué necesitamos para obtener dz? Necesitamos la f sub x y la f sub y. Eso es lo que necesitamos, la f sub x y la f sub y. Entonces obtengamos f sub x. Derivamos para x. Sería x variable 1, seno de y constante. Aquí derivamos la x cuadrado. 3 por 2, 6. La x baja un exponente, un grado, 1. Y f sub y. Ahora y es variable. Estamos derivando esto. F sub y. Ahora y es variable. La derivada del seno de y es el coseno de y. Entonces 2x constante coseno de y. Menos. Ahora derivamos y cuadrado, ¿no? Entonces sería 3 por 2, 6. X cuadrado es constante. Y se derivó la y cuadrado. Y, ahí está. Ya tenemos la f sub x y la f sub y de la fórmula. Simplemente agregamos los diferenciales y ya tenemos la respuesta. Dz es igual. Esta es la diferencial total. Dz es igual a la íntegra, digo a la f sub x, que sería 2 seno de y menos 6x y cuadrado, como un corchete, ¿no? 2 seno de y menos 6x y cuadrado con el diferencial de x más, estamos siguiendo la fórmula, más f sub y por dy. F sub y es esta,
corchete también. 2x coseno de y y menos 6x cuadrado y. Y esto con dy. ¿Ya? Estas diferenciales de esto que estamos haciendo son el fundamento que veremos después con las integrales dobles, ¿no? Ahí ya veremos integrales, pero por el momento solo estamos viendo diferenciales. Al igual que en primer nivel solo se ve diferenciales primero y después se pasa a las integrales, ¿ya? Pero después. Por el momento solo estamos viendo derivadas y diferenciales. Me dicen si hay alguna pregunta hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda? No. Ya. Vamos con otra. Aquí tengo una función de 3 variables. Estamos en 4 dimensiones. Observarán por favor y no se confundirán con la que ya habíamos hecho antes, mayúscula, ¿no? Esa es en 3 dimensiones y es implícita. Esta no, esta es una función en 4 dimensiones que no se puede graficar y es explícita. F de x, y, z, minúscula. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esto no es una esfera. Esta no tiene gráfica. No hay cómo graficar esta porque está en 4 dimensiones. X cuadrado más y cuadrado y más z cuadrado. ¿Ya? Es explícita. Es lo mismo que poner una variable w. W es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos la dw. Calcular la dw, esta, con derivadas parciales, pero con los símbolos que ya sabemos, ¿no? Esta sería si fuera implícita. Aún no vemos implícitas. Bien, entonces, ¿qué vamos a obtener? Obtendríamos la f sub x, la f sub y y la f sub z. F sub x simplemente 2x, ¿de acuerdo? Porque las demás son constantes. F sub y f sub y 2y y f sub z 2z. Ya tenemos las derivadas parciales que serían estas de aquí. Esta es la f sub x, esta es la f sub y y esta es la f sub z. Ponemos o aplicamos la fórmula y obtenemos dw, el diferencial total. dw es igual a la f sub x, que es 2x, con el diferencial de x, más la f sub y, que es 2y, con su diferencial de y más la f sub z, la derivada parcial, 2z con el diferencial de z. Y eso es todo. Esa es una diferencial total en 4 dimensiones, 3 variables independientes. ¿Ya? Bien, vamos a dejarle ahí. Me dicen si hay dudas, por favor, preguntas, alguna aclaración. No entiendo. Bien, aquí está la referencia para leer, como siempre les pido que lean. Ya. Y vamos con la tarea. Tarea 2 del segundo parcial.
Tarea 2 del segundo parcial. Bien. Les pido calcular la recta tangente con respecto al eje Y. Solo al eje Y. Aquí hemos hecho a los dos ejes. Aquí les pido que hagan solo al eje Y. ¿De acuerdo? Es decir, derivada parcial para Y, pendiente para Y, distancia para Y, coordenada en R y recta tangente para el eje Y. ¿De acuerdo? De la función f de x y es igual a raíz cuadrada de 2x más y cubo. En el punto P, ahí está el punto de tangencia. ¿Ya? Y aquí está la referencia. Cálculo 2 de Larson, página 914, es el ejercicio 30. Ya, solo un ejercicio. Hasta el próximo jueves, tienen 8 días. Hasta el jueves 23 de junio. ¿Ya? ¿Sí está claro? Y anexar la gráfica. Vamos a ponerle aquí. Anexar la gráfica. Pero por favor no la gráfica que yo les pongo, sino una gráfica que ustedes hagan, por favor. Dense el trabajo de dibujar la figura. Y de ahí le capturan. Lo que ustedes hagan, eso les sirve como verificador. Porque si solo copian esto y si está mal todo, ¿de qué me sirve que me copien esto? Por favor, cada uno hace el proceso, grafica y de ahí captura la imagen, ¿no? La gráfica. Por favor, tengan en cuenta eso, anexar la gráfica. No la que les estoy compartiendo, sino la que ustedes calculen. ¿Alguna pregunta, por favor, de la tarea? ¿Ya? No, Con todos los pasos, por favor, ¿no? Con todos los pasos que estoy indicando. La coordenada en R, el vector y la tangente. La distancia, la pendiente, la derivada parcial, todo, por favor, ¿no? Todos los pasos. ¿Ya? Ahí está. Solo con respecto al eje Y. Pueden hacer también con respecto al eje X si desean, no hay problema, pero no es parte de la tarea. Ya. Y hay muchos más ejercicios en las referencias. Ahí están varios ejercicios más. Practiquen, ejerciten, ¿ya? Especialmente quienes no les fue tan bien, para que mejoren la nota del segundo parcial. La lección es ya la próxima semana, ¿no? De hoy en 8. Jueves 23 de junio es la lección del segundo parcial. Dígame, ¿alguien está con el micrófono? Bien, gracias. Ya. Listo, vamos a concluir ahí. Me dicen si hay alguna duda, ¿no? Si no, vamos a concluir ahí. Está presente el señor Alexis Ulloa. Alexis Ulloa, por favor, está presente. Bien, concluimos ahí. Continuamos la siguiente semana, el día martes. Tengan un buen día, pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Inge. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego, Inge.